Bueno, comentábamos la salida, la censura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, pero es importante analizarlo también desde el punto de vista técnico, tanto su salida como lo que deja justamente en este sector, uno de los sectores más importantes del país. ¿Qué más importante que tener trabajo en el Perú? Estamos con Daniel Maurate, exministro justamente de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo está, señor Maurate? Muy buenas noches. Bien, Omar, para mí es un gusto estar aquí y nada, encantado de atender a todas tus preguntas. A ver, me gustaría entender primero los argumentos detrás de la censura de Betsy Chávez, si son válidos o no son válidos técnicamente, aunque sabemos que en el Congreso de la República lo que importan al fin del día son los votos. Sí. Pero, digamos, en teoría a ella se le retira el cargo, se la censura del cargo por su desempeño en la huelga de los operadores aéreos. Usted recordará, en plena Semana Santa se autoriza esta paralización y mucha gente pues quedó simplemente esperando su vuelo porque los aeropuertos estaban cerrados. ¿Realmente fue su responsabilidad, como se ha dicho? No, yo creo que la parte jurídica en realidad no tiene mucho fundamento, porque en realidad las autorizaciones de las huelgas no se da por RM, o sea, por resolución ministerial. Eso se hace a través de una resolución directoral general, ¿no? Entonces, en este caso también ha sido así. Entonces, es un director general, es el que ha hecho la autorización. Pero aquí lo importante es el tema político, es lo que pesa finalmente. Entonces ella aparentemente se ha quedado muy sola, no ha tenido respaldo de nadie, ¿no? Los gremios que aparentemente ya ha apoyado no lo han respaldado. El presidente finalmente tampoco no lo ha respaldado, porque el presidente pudo haber hecho una cuestión confianza, los empresarios menos, porque prácticamente dio la espalda a los empresarios, al sector de los empleadores, de manera que esta razón jurídica que han puesto en la moción no corresponde. En todo caso, ella, aunque sí es un tema que a veces por la delicadeza se consulta con la ministra, o sea, el director porque siempre... si bien es un director, vamos consulta. a ver, ¿voy a autorizar una huelga en plena Semana Santa? Sí. De hecho, ahí tiene que consultar. Ahora, el otro es que también sea un director general inexperto, ¿no? Porque cambió a... Y ese es el problema de cambiar también a los buenos funcionarios, porque a veces llegas y cambias a los buenos funcionarios y el Ministerio de Trabajo tiene excelentes funcionarios, tiene un buen capital humano el Ministerio de Trabajo. Ahí estaba un director general de mucha experiencia, Juan Carlos Gutiérrez, que lo cambió. Entró una persona, no me acuerdo cómo se llama, y quizás también su inexperiencia ni siquiera dio cuenta a la ministra, ¿no? Porque ella, un tema de mucha trascendencia, ha tenido que dar cuenta a la ministra porque paralizaba todas las operaciones, era muy grave el tema. En realidad no correspondía autorizar esa huelga de ninguna manera. Pero una responsabilidad política tiene. Entonces, claro, por supuesto, porque designó mal a alguien que no le dio cuenta, o de lo contrario, le dio cuenta y a ella no le importó. Por ser pro sindicato, de repente no le importó, no midió o no se dio cuenta. Porque su defensa fue que a ellos no les correspondía autorizar o no, que eso de todas maneras tenía que darse, esa paralización. No. Tú puedes negar fácilmente una huelga. Se puede negar, y en este caso ha debido negarse esa huelga por la trascendencia, ¿no? O sea, tema de hospitales, tema de aeropuertos, o sea, y estos eran los controladores. Exacto. O sea, los que estaban ahí en las torres, o sea, no sé, vigilantes, quizás. Porque ser, además hay que recordar, hubo doble falla, es decir, autorizo la huelga en Semana Santa, pero por ser una actividad esencial tenía que garantizarse una cantidad mínima de operadores para que el servicio no se corte. Esto tampoco se garantizó. Así es. Y ver básicamente, en general, creo que ella no ha estado viendo el tema de la productividad del país, ¿no? Ella ha estado mucho viendo tratando de ver cómo ella puede permanecer estable en el ministerio, ¿no? Entonces ha estado un poco peleándose con el Congreso, un poco para quedar bien con el presidente, elogiando de sobremanera al presidente en todo, defendiendo al presidente, haciendo una especie de escudera al presidente. Era la escudera, más que la ministra de Trabajo. Se olvidó de ser ministra de Trabajo y se olvidó de ser ministra de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tiene una labor importantísima. O sea, tienes ahí dos subsectores que son muy importantes. O sea, el subsector trabajo, que tiene más o menos algo de 3,5 millones de trabajadores en planilla, que hay que hacer mucho diálogo social. Es decir, activar con mucha fuerza el Consejo Nacional del Trabajo, que no lo hizo.
porque se fue hacia los trabajadores y se olvidó del sector productivo, que son los empleadores. Los que dan empleo. Claro, exacto. Entonces, no, y eso es malo porque tú no puedes hacer frente, no puedes hacer los contrapartes, ¿no? El sector productivo, Pero que son los empresarios. No son los enemigos. Son, ¿no? para Entonces, nada. muchas veces parecía que, bueno, eran los enemigos. Le abrazo a ustedes y le doy la espalda al otro. Eso no, porque los dos son aliados, porque no puede haber trabajo, no puede haber empleo si no hay sector productivo, Así es. si no hay unidades productivas. Y la única manera de crear empleo en el país es fortaleciendo unidades productivas. La única manera de incrementar remuneraciones es fortaleciendo unidades productivas. La única manera de mejorar condiciones laborales es fortaleciendo unidades productivas. O sea, no puedes dar la espalda a las unidades productivas. Entonces ella ahí ha tenido mal desempeño porque se ha ido básicamente al sector sindical, pensando mucho de repente en los aplausos, ¿no? Porque ellos sí saben aplaudir bastante. Uno respeta mucho los sindicatos, ¿no? Y sería bueno que más trabajadores estén sindicalizados, probablemente. Pero a ver, ¿cuántos trabajadores en Perú realmente están sindicalizados? Pocos, muy pocos. En planilla solamente 3 millones y medio aproximadamente de los que son formales, claro, con más millón y medio que son del sector público, casi 5 millones en planilla. Hay casi cerca de 20 millones entre subempleados, desempleados, inactivos ocultos y los inactivos. Pese que son inactivos, toda esta gente, todos estos trabajadores, porque son parte de la población económicamente activa, y la población en edad de trabajar, necesita una actuación del ministerio fuerte. Entonces, los que no tienen empleo, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que tengan empleo? ¿Cómo hacemos para que tengan empleo formal? ¿Cómo reducimos las brechas terribles que generan este empleo informal que a veces esclaviza a los trabajadores? Porque los pone en una condición donde no tienen ningún beneficio, ningún derecho, ni siquiera son visibles, porque no tienen ningún registro, ¿no? Y luego en los inactivos están los estudiantes, chicos mayores de 16 años. Claro, ¿cómo hacemos para formarlos para que luego tengan empleabilidad y luego estos puedan incorporarse en la actividad económica? ¿Y cuál es su legado, en todo caso, de Betsy Chávez en estos meses de gestión? Yo creo que probablemente diga, bueno, en mi gestión subimos el sueldo mínimo, ahí está, sí, listo, se cumplió. Y también mal ahí porque el sueldo mínimo se incrementa con acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo, esto es lo que dice la Constitución. Entonces, no puedes incrementarlo de manera unilateral, ¿no? Ahora, eso también responde a cuestiones técnicas, ¿no? Es verdad, en el Perú los sueldos deberían incrementarse, ¿verdad? Porque nadie está contento con su sueldo, y el sueldo mínimo muy poco. Pero también eso hay que hacerlo con cuidado porque si tú incrementas el sueldo mínimo por cuestiones políticas y no técnicas, lo que vas a generar es más informalidad. Y en el Perú lo que nos está matando es la informalidad. Entonces, tenemos gente que no tiene beneficios de derechos laborales, pero la informalidad también por contribución. O sea, de cada 10 personas contribuyen 2 o 3 para dar servicio a los otros 10. Y eso es terrible. Entonces, la gente de izquierda, básicamente, de formación de izquierda, mira a veces el modelo europeo en el sentido de que hay todos los servicios, educación, buenos sueldos, pero lo que no se dan cuenta ellos de que en Alemania, en Francia, en todos esos países, la contribución es casi del 99%. O sea, todo el mundo contribuye. Sí, claro. Entonces, casi no hay informalidad. En Alemania no hay informalidad. Bueno, y ese es otro punto, ¿no? Porque, a ver, según la data del INEI, para hacer gráficos, 3 de cada 4 trabajadores son informales. No están en planilla, no tienen ningún seguro, no tienen absolutamente nada. Pero, ¿la política de gobierno está dirigida a ellos? No, en el caso concreto de la ministra, en realidad, yo de lo que he estado mirando, porque siempre estoy observando ahí el trabajo del sector, yo creo que ella se ha dedicado mucho a confrontar, ¿no? A confrontar con el Congreso, a confrontar políticamente, y al final, hoy día, se ha quedado absolutamente sola, el presidente no lo ha respaldado, los gremios no lo han respaldado, los empresarios tampoco.
Y eso también puede significar un campanazo para lo que tú estabas hablando en el otro bloque, ¿no? O sea, la situación del presidente, porque si el Congreso fácilmente censura a una ministra, ya podría empoderarse para hacer un poco más, ¿no? De repente pensando también en la vacancia, ¿no? Porque de mi punto de vista, que de repente estoy solo en esta opinión, la vacancia es constitucional, ¿no? Porque está en la Constitución. Y ¿quién interpreta que hay incapacidad moral permanente? Es el Congreso. Nos guste o no nos guste. Este Congreso creo que es súper antipático, no gusta a la mayoría, pero institucionalmente, si fuera bueno este Congreso, ellos interpretarían. ¿Qué se necesita? Se necesita que si se da esa condición de que el presidente que tenemos es incapaz o no. Si el presidente es incapaz moralmente, entonces, de mi punto de vista, que creo que no comparten muchos, en mi punto de vista sí procedería a la vacancia al presidente. Usted ha sido ministro de Estado, ministro de Trabajo. ¿Es usual que se den escenarios como los que hemos visto en las últimas semanas? Es decir, el Ministerio de Trabajo impulsa un proyecto, una norma, sin consultarle al Ministerio de Economía, que algo tendría que decir sobre las normas laborales que afectan la productividad también de la economía del país. Y bueno, y hemos visto que en la práctica el presidente Castillo terminaba respaldando a Betsy Chávez frente a su ministro de Economía, Oscar Graham. ¿Esto es normal, estos niveles de enfrentamientos? No. No. En realidad, en la experiencia, me preguntas por mi experiencia, no. En mi experiencia, creo que hemos tenido un gabinete muy bueno, donde todos teníamos libertad de opinar, pero generalmente todo era por consenso. Es imposible que pueda haber alguna decisión en contra de la opinión del ministro de Economía. No se podía. O si algún ministro tenía opinión diferente, bueno, creo que tendría que renunciar, no podía quedarse. Eso por lo menos era lo que nosotros hemos aprendido, así nos hemos comportado. Y yo creo que justamente en este ánimo de buscar popularidad, lo que ella ha estado impulsando justamente normas que ella ha sentido que de repente podía darle respaldo de los gremios, ¿no? Ha estado viendo temas donde ella pueda obtener popularidad y respaldo, aplauso de los gremios sindicales, y ha estado trabajando en función de eso sin consultar de repente a los demás ministros y principalmente al MEF, ¿no? Como el tema del Código de Trabajo. El Código de Trabajo desde el 2002 está trabajándose. El 2014 se hizo una comisión especial de súper técnicos. Estaba el profesor Neves de la Católica, estaba Villavicencio, el que fue decano de la Facultad de Derecho de la Católica también, Pasco, estuvo el ministro de Trabajo del presidente Paneagua, es decir, un súper equipo. Y ese proyecto, y ese fue el Congreso. El 2014, en octubre del 2014 fue el Congreso. Pero ¿qué pasa cuando la política no está articulada? Es decir, cuando Economía recomienda algo técnicamente y pues en Trabajo se impulsa algo más ideológicamente. Es que eso es cuando hay un desorden. Cuando hay liderazgo, no hay eso. Cuando hay desorden, el problema es que a veces cuando tú tienes un presidente que no da las líneas, entonces tú tienes que entender cuáles son las líneas y cada ministro entiende a su manera. Entonces, como cada ministro entiende a su manera, cada uno trabaja como cree que debe trabajar y al final todo se enreda y todo se confunde. Si hubiera liderazgo, entonces las pautas, las líneas, lo da el presidente y en función de eso todos nos encaminamos. Si alguien no está en esa línea, ya sabe qué hacer. Simplemente renuncia y se va. Muchísimas gracias. Daniel Maurate, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a otro tema importante que tiene que ver, unas declaraciones del ministro del Interior, que también se ha pronunciado, el flamante ministro